No tenía pensado visitar un lugar tan remoto, impresionante y ancestral, pero bueno, me llegó de regalo del universo y justo en mi cumpleaños. Aunque al principio lo dudé, terminé experimentando el que se ha convertido en el viaje más inolvidable que he vivido en los últimos años y que ahora quiero compartir contigo. La India me sorprendió con su energía sagrada, difícil de explicar. Sus sabores intensos y picantes, su hospitalidad y el cálido recibimiento de su gente, la absurda belleza de sus palacios, su arquitectura y monumentos, su diverso arte y artesanía, su exquisito lujo que debo confesar jamás había experimentado, su naturaleza, sus animales y sus dioses sagrados, su música legendaria, sus bailes ancestrales, su propia tecnología conviviendo entre su gente y por supuesto su inevitable contraste habitando las calles en una extrañísima armonía. Gracias al gobierno indio por esta inolvidable e inesperada aventura que seguramente me hará revisitar sus rincones sagrados algún día y que mientras tanto comparto acá en mi canal de YouTube. Bueno, aquí estamos, una semana antes del viaje a la India. Unos días atrás recibí un correo electrónico que al principio pensé que era fraude o un scam. Después me tomé el tiempo para validarlo y resulta que era una invitación real de la Embajada de la India a un fan trip con influencers a conocer la India. Me hizo muchísima ilusión, pero a la vez también me puso súper nervioso. La historia es que estoy a una semana del viaje y bueno, me estoy preparando el visado y por supuesto la parte tecnológica, que es lo que más me interesa. Me he comprado una cámara para llevarme al viaje. En este caso la DJI Osmo Pocket 3 es la cámara que he decidido comprar y llevarme. Y luego, para este viaje particularmente, no quería llevarme mi ordenador porque pesa un montón. Entonces, para ir ligero, me compré un iPad Air, básicamente para transferir toda esa información que voy a grabar con la cámara Pocket 3. Por supuesto, he tirado de ChatGPT para poder incluso saber qué ropa me tengo que llevar. Me dice cuáles son los indispensables y los datos que debo saber en este viaje. Recomendado usar ChatGPT para viajar, mira, es una maravilla. Así que nada, acompáñame a este viaje a la India. Bueno, estoy en el aeropuerto de Abu Dhabi haciendo escala para ir a la India. Y ya me estoy montando en el avión y nos vamos directamente a Delhi a descansar. Espera mañana un día bastante interesante. Ravindra, thank you very much. Ravindra nos ha recibido en el aeropuerto y nos vamos, Carlos y yo, ya al hotel. Aquí son las 4:15 de la mañana. Quedamos todo un día viajando. Bueno, ya yo me siento inscrito en el libro de la familia de la India. Nos han hecho este librito con los perfiles de cada uno de los invitados que estamos viajando, de los creadores que estamos viajando en este fan trip que organiza el gobierno de la India. Esto está súper chévere porque esto es como el libro, o sea, del cotilleo de quién te acompaña, para que te enteres bien.
Bueno, este es el primer día de este fan trip de la India, en el que estamos acompañados por todos estos influencers de diferentes partes del mundo. Hay una comitiva de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, nosotros de España y bueno, con muchísimas ganas. Este fan trip, digamos, tiene dos fases. Una fase que va a ser más cultural, tradicional, para conocer las principales obras de este país, ¿no? Y la otra parte es más tecnológica, que es cuando viajaremos a Bangalore. Ahora mismo estamos en New Delhi. Este es el primer recorrido que vamos a hacer y arranca por esta tumba. Ya vamos a ver. Esperemos que nos sorprenda, no tengo duda. Impresionante. Estamos visitando la tumba de Humayun, que sirvió de inspiración claramente para el Taj Mahal. Ambos son ejemplos de amor, ¿no? Que es lo que movió la construcción de este templo. La primera tumba jardín de estas grandes proporciones y bueno, la verdad es que resulta impresionante, no cabe en los ojos y es bastante contemplativo la energía que hay aquí. Allá están haciendo un ritual hermosísimo que no me esperaba, que es sembrar un árbol. Para la India y para el indio, sembrar un árbol tiene muchísimas connotaciones, desde el más evidente, que es luchar contra la contaminación. India es uno de los países con más contaminación en el mundo, pero yo me quedo con el más bonito, sin duda, que es ese carácter espiritual, esa protección sagrada hacia los seres vivos. Y imagínate poder sembrar un árbol al lado de la primera tumba jardín que se creó en este país y que además inspiró al Taj Mahal. Es un verdadero privilegio. Esta obra fue concebida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1993 y cómo no iba a hacerlo. Hemos venido en el mejor momento, que es la Golden Hour de acá, en el que podemos ver la mejor luz que puede tener este lugar. Esto está bien porque es la antesala de lo que veremos mañana en el Taj Mahal, ¿no? Se supone que este es el edificio arquitectónico en el cual se basaron para hacer el Taj Mahal, así que llevamos como, esto es como el spoiler del edificio. La verdad que es muy bonito, muchísima calor, la gente muy amable además y un espacio la verdad que muy agradable. Ahora toca visitar el Qutub Minar, que es un espacio bastante impresionante por su altura. Se trata de uno de los monumentos más altos acá en la India. Este está siendo una experiencia en donde me toca abrirme, en donde me toca ser muy flexible, en donde me toca recibir lo desconocido y dejarme llevar por aquello en lo que no tengo control. Y no dejo de sorprenderme al ver todo esto, lo contrastante que es todo. Pasas de un extremo de pobreza a un extremo de lujo y de opulencia en cuestión de un par de metros. Y luego pasas también de cosas modernas a cosas tan antiguas como esta, que te hacen plantearte lo joven que es la humanidad, ¿no?
traído al Memorial de Mahatma Gandhi, un lugar que transmite muchísima paz, que transmite muchísimo estado de lo sagrado, ¿no? Minimalista, pero sobre todas las cosas con una vibra de paz que cuesta describir en palabras. Después de aquí nos vamos a ir al Taj Mahal, nada más y nada menos. Este va a ser un viaje inolvidable, sin duda. Una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es verlo en persona. El Taj Mahal no te caben los ojos, te transmite una vibra de paz, de tranquilidad, de lo sagrado, de lo grande que somos los seres humanos cuando nos lo proponemos y además lo hacemos por amor. Qué bonito, ¿no? Este sin duda es uno de los momentos más inolvidables de mi vida y que me voy a llevar conmigo. Es un verdadero privilegio poder estar aquí. El escritor Javier Marías decía que en estos tiempos se abusaba mucho del adjetivo increíble. Y desde ese momento he tratado de ponerle otro adjetivo a las cosas que veo y que suelo describir. Pero verdaderamente el Taj Mahal merece el adjetivo de increíble. Cuesta creer el nivel de originalidad, de pulcritud, de majestuosidad y resulta increíble. No paras de sorprenderte en la India. Después del Taj Mahal nos han traído a otro monumento impresionante, ya cayendo el atardecer para disfrutar de esto, que es el Fuerte de Agra. Vinimos a un programa de televisión que se llama Indian Diplomacy a hablar acerca de nuestros puntos de vista como creadores de contenido, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, que es a lo que hemos venido, y todo ese esfuerzo que está haciendo el gobierno por dar a conocer esos avances científicos y cómo han creado su propia senda, su propio camino, su propia influencia en el mundo. Nurín, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, Nurín, ¿qué haces aquí hablando español? Pues yo soy profesora aquí en la India, en una universidad pública que se llama Jamia Millia Islamia. Y ahí tenemos un departamento, un centro de estudios hispánicos. ¿Y cuál es tu frase favorita o tu palabra favorita de Latinoamérica? Ay, no sé, ¿qué onda, güey? Y qué chévere. Eso, qué chévere también. Y muero por las arepas. ¿En serio?
Hoy nos toca visitar el segundo palacio presidencial más grande del mundo después de Italia. Es una experiencia muy privilegiada porque, en primer lugar, en estas visitas por lo general no dejan tomar fotos. De hecho, nos dijeron que nos están dando una licencia especial por la naturaleza de lo que hacemos, por ser creadores de contenido, y eso le da un carácter de exclusividad a esta visita en la que te voy a llevar a conocer un palacio presidencial que seguramente me va a dejar sin aliento, como todo lo que he visto en esta visita a la India. La verdad es un lugar bastante laberíntico, grande, monumental y opulento, por supuesto. Con una influencia británica notable, pero siempre manteniendo naturalmente su esencia india, ¿no? Impresionante. Bueno, nos han traído literalmente al centro del poder político de este país, que es esto, la mitad de Delhi. En este lugar ocurren los eventos políticos más importantes de este país, desde la celebración de investidura de un nuevo presidente hasta la toma de decisión que puede afectar a más de 1.000 millones de habitantes que hacen vida en este contrastante país. Estoy en la que quizás es la mesa más grande que he visto en mi vida, y en ella se celebran, por supuesto, eventos diplomáticos y políticos bastante relevantes de este país y bastante largos. Ahora nos han traído un salón central en donde se llevan a cabo las fotografías presidenciales de las visitas más importantes de este país, y tiene una bóveda impresionante, de las más impresionantes que yo he visto en mi vida. Bueno, el tema de las mesas largas es un tema, ¿vale? Un tema en este palacio. Bueno, ha llegado la hora del té. Como yo venga a la India y no me tome un té, mi mundo bárbaro pues se divorcia de mí inmediatamente. La India, como saben, es conocido por sus tés, y en esta oportunidad pues yo no soy muy de té, pero voy a probarlo a ver qué tal. Buenísimo. La diversidad, la majestuosidad y sobre todo el privilegio o la exclusividad de poder estar en un lugar como este, el segundo palacio presidencial más grande del mundo, con una belleza insólita y un calor que te achicharra, pero no pasa nada porque lo pasas tan bien que eso pasa a un segundo plano. Mira, aquí vamos yendo a uno de los caprichos que queremos, que es conocer el centro de la ciudad, meternos de lleno en la vida real de la India. Sí, porque hemos visto cosas como súper interesantes, ¿no? Un poco como el Taj Mahal, hemos ido al museo, hemos ido al Palacio Presidencial, pero también no queríamos irnos de aquí sin vivir la experiencia real, claro, de meternos con la gente, ver los street food, ver los mercados y toda esa experiencia de verdad. Claro, más inmersión, más metido dentro del centro de la vida, del pueblo mismo. Así que nada, yo estoy deseando, yo me espero cualquier cosa. La verdad es bastante caótico, es tal cual como se ve en los vlogs o en los documentales o en los programas de televisión, muy ruidoso.
pero a la vez también muy colorido y divertido. Vamos a ver qué nos conseguimos por aquí. Hello, equipis para How much is it? 1,200. Oh, that's cute. 1,200. I have 500. This all handmade, not machine, sir. Yeah. Machine make cheap. This all handmade. Ah, did it? Bueno, aquí hay que regatear, ¿vale? Porque si no, pierdes. Acabo de conseguir una pashmina súper linda en 1000 rupias, que viene siendo como 11 euros aproximadamente. What happened? ¿Qué es eso, Carlos? Estos son el último modelo de Apple, que no lo han sacado todavía, es el modelo 16 de los AirPods. Do you use UPA? Yes. Yes. What about UPA? UPI here, Paytm UPI. For online payment. Oh, right. Only, if I want to pay something here, UPI. UPI. can I use UPA? Yeah. Ah, bueno, me he encontrado con Gulusat, que está aquí. Are you from Delhi? No, mostly Bengal. Bengala. Yeah. Ah, bueno, primero me ha contado, me ha dado recomendaciones, súper importante. Una recomendación local vale oro para ir a una tienda a comprar souvenirs. Lo segundo, he estado buscando gente para preguntar un poco si usan UPA, que es esta tecnología de pago puntera en la India, que al parecer usa todo el mundo. Es súper fácil y me parece súper avanzada. Sobre todo lo que más me gusta de la innovación de UPA es que lo tienes en tu teléfono, es una aplicación y puedes pagar muy fácil lo que sea, donde sea, e inclusive en lugares como como estos mercadillos callejeros que son muy típicos del centro de New Delhi. Dios mío, esto es una locura, o sea, como te descuides te llevan por el medio. Yeah. Los tuk-tuks. Okay. Are we prepared to cross the avenue? Yeah. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm scared. Oh my gosh! Fucking out. Oh, okay. It's now or never. Oh my god. Okay. La idea es salir vivo de aquí. Oh my gosh. Venezuelan style, pero nivel pro. Vamos a ver si lo logramos. El local nos está ayudando. Oh my god. Okay. Thank you. Uy, qué amable. Like this. Thank you. Use the hand like this. Then make slow and then cross. Ah, alright. Thanks. Dice que si pones la mano así, si la estiras, No, not like that. al parecer hay un superpoder que se despega y hace que la gente se detenga. No le creo ni medio. Bueno, vamos a intentar llegar al lugar que nos recomendaron para comprar souvenirs. Ok, quiero mostrarles lo que nos rodea, ¿vale? Air conditioner, a lot, all. Sitting there. Oh my god. Ok, hemos llegado al lugar que nos han recomendado, en donde al parecer se consiguen cosas muy chulas. La gente es súper amable, la verdad que lo hemos disfrutado un montón. Good evening. Mira, tengo aquí una llamada telefónica para comprar en directo aquí un vestido, pero la idea es que se ponga el vestido Carlos. No, encima no, yo me lo pongo así si quieres. Oh, Okay, ¿cuál? El rojo, ¿no? Mira que ella se va a poner eso para que tengas una idea. Aquí tengo a mi amiga viendo la compra en directo. Here. Ok, hemos encontrado el tuk-tuk, señores. Esto está pasando en este momento. Estamos en un tuk-tuk yéndonos al hotel.
Ricardo, happy birthday to you. El chico está muerto de la risa. Esta es la razón por la cual no se... ¡Ah! Esta es la razón por la cual no he grabado las Tech News. Estoy montado en un tuk-tuk a esta hora, yendo al hotel. Y bueno, y casi nos quedamos sin vida, casi nos quedamos sin Tech News. Hello. Bueno, si estás viendo esto, lo mínimo que puedes hacer, es suscribirte. Subscribe. Señores, hemos llegado sanos y salvos en el tuk-tuk a nuestro hotel. My gosh, menuda experiencia. Necesito urgentemente bañarme y acostarme a dormir, pero antes toca hacer la maleta y grabar las Tech News. Hoy es un día en el que nos vamos a Bangalore, dejamos New Delhi. Bangalore, para que tengas una idea, es como el Silicon Valley de la India. Es la razón central por la cual estamos aquí. Y bueno, la verdad es que lo he pasado bomba. O sea, he vivido la India en diferentes aspectos muy rápido, muy intenso y muy contrastante. Así que nada, nos vamos. Bueno, la primera impresión al llegar acá al aeropuerto de Bangalore ya te da pistas de lo que es la ciudad. Es súper tecnológico y tiene muy buena pinta. Pero ¿y esto qué es? Yo estoy impresionado con el verdor de esta ciudad. ¡Cumpleaños feliz! Pide un deseo. Bueno, en realidad me siento súper afortunado de poder estar en un evento como este, conociendo de primera mano qué es lo que está haciendo la India, que la hace y la hará una de las potencias tecnológicas del mundo. Hemos conocido un sistema muy interesante de pago que está implementado en toda la India, desde la persona con menos recursos hasta las personas con mayores recursos tienen acceso a este sistema en el que básicamente tienes todo en tu teléfono. Es una aplicación con la que puedes pagar, puedes hacer transacciones económicas. Es bastante revolucionaria, creo que está a años luz de muchísimos países. Hoy ya es el último día y la verdad es que me voy con recuerdos inolvidables, con lugares a los que definitivamente hay que regresar. La calidad humana de las personas que nos han atendido ha sido sobrecogedora. Y además con el aprendizaje de cómo la India ha logrado llevar a cabo exitosos programas tecnológicos, sobre todo pensados para la gente de a pie. Y nada, nos vemos en Madrid.